Bienvenidos todos al episodio número 3 del podcast Human Talent and Coffee. Hoy hablaremos sobre los retos del marcaje y la rotación de personal. Soy Adrián Duarte, ingeniero industrial, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con más de 10 años de experiencia en proyectos de software empresarial y desarrollo también de soluciones informáticas para la gestión del talento humano. Hoy me acompañan Alfredo Mendizábal y David Pacheco, dos colegas desde Ciudad de México y desde Guatemala. Alfredo pues es una persona con mucha experiencia, más de 20 años de experiencia en la gestión del talento humano, con una maestría en liderazgo y coaching de la ENAE Business School. Es un profesional de la gestión del talento humano, formador de líderes de equipos de trabajo y desarrollador de talentos y facilitador de soluciones organizacionales. Human Talent and Coffee. Un espacio para conversar acerca de cómo potenciar el talento humano y de los recursos que son fundamentales para lograrlo. Invitados expertos en gestión de talento, capacitaciones, tecnología y administración nos compartirán sus experiencias y conocimientos. Conéctate a los nuevos episodios en vivo o escucha los anteriores en todas nuestras plataformas: Blog Visual K, LinkedIn, YouTube, Deezer, Apple Music y Spotify. Suscríbete. Y también con nosotros David Pacheco, egresado de UPIXA en la carrera de Administración Industrial. Ha trabajado en recursos humanos en las empresas dedicadas a la producción y venta de conexiones para petróleos mexicanos. Últimamente, los años de experiencia como consultor en la implementación de sistemas de recursos humanos en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Bienvenidos, Alfredo y David. Muchas gracias. Qué gusto estar contigo, Adrián, y también contigo, David, y vamos a conversar sobre el marcaje y la rotación de personal. Gracias. Igualmente muy interesado en esta nueva experiencia y esperemos que sea productiva para todos. Muchas gracias, Alfredo y David, por el tiempo en esta ocasión. Pero cuéntenme, ¿cómo les últimamente? ¿Con qué tal Ciudad de México, el clima ya, David? ¿Qué tal? Pues aquí ya estamos con temporadas de lluvia bastante fuertes. Yo creo que ese tema del cambio climático, que a muchas personas no les cae el 20, pues sí está afectando mucho. Afortunadamente la estamos pasando regular y pues también las lluvias, aunque no nos gustan a los citadinos, son buenas. Entonces aquí estamos batallando entre climas calurosos y lluviosos. ¿Y ustedes qué tal? Bueno, pues yo acá en Guatemala, primero que nada, un abrazo a ambos. Llevo ya más de un año trabajando haciendo home office. Creo que es parte de los retos de esta pandemia de COVID-19. Y pues durante los meses más recientes me he dado cuenta que cada vez más es común identificar personas que están haciendo viajes básicamente a Estados Unidos para vacunarse, y hay un cierto turismo por salud. Incluso agencias de viajes acá pues ahora están comercializando paquetes en los cuales te llevan a vacunarte y también te llevan a pasear a diferentes ciudades. Entonces vemos cómo la economía y cómo el ser humano se adaptan y obtienen ventajas de los retos que se nos presentan. Entonces es muy, muy interesante ver ahora en las plataformas, en mis redes sociales, como antes la gente, pues los amigos ponían fotos cerca de monumentos y fotos de paisajes característicos de ciertos lugares, y ahora es como un ver selfies en las cuales están tomando su vacuna, ¿verdad? Se están poniendo la vacuna. Entonces esto es totalmente diferente. Estamos viviendo un mundo diferente y creo que lo importante es la capacidad del ser humano para cambiar y adaptarse. Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar sobre lo que nos toca hoy. Vamos a hablar sobre los retos del marcaje y la rotación de personal. Yo creo que aquí hay mucha experiencia del tema y va a ser enriquecedor compartir pues nuestras experiencias, los retos que hemos enfrentado, y va a ser muy interesante. Así que empezamos a hablar sobre este mundo
de cómo monitorear, cómo controlar el tiempo de trabajo en las diferentes industrias, pues es muy, muy particular, ¿verdad? Cada industria quiere manejar de cierta forma su control de tiempo, y esto nos lleva a muchos retos, porque una solución o cualquier herramienta que se utilice, pues tiene que responder a estos retos, ¿verdad? Entonces, aquí sí quisiera, ¿cuál ha sido su experiencia? Nos compartan cuál ha sido su experiencia en esta parte de diseñar, de qué naturaleza de empresas han ustedes estado trabajando, distintas jornadas de trabajo, cómo manejan todo ese control, esa gestión, esa administración, ¿verdad? Cuéntenos un poquito. Bueno, yo creo que en mi experiencia como gerente de recursos humanos, pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes giros de negocio, y creo que no solo las jornadas laborales cambian según el giro de negocio, sino dentro del mismo giro de negocio puedes tener diferentes jornadas de trabajo. Generalmente las áreas administrativas, pues es muy común que tú veas un trabajo de lunes a viernes con sábado y domingo de descanso. Pero si vamos a áreas de industria, agroindustria, industria extractiva, pues el tema se vuelve más complejo y puedes tener ciertas familias de puestos y ciertas posiciones en las cuales pues vas a tener gente que trabaja en horario matutino, vespertino o en turnos nocturnos, gente que tiene horarios mixtos, gente cuyas jornadas de trabajo también cambian y que no solo van de lunes a viernes descansando sábado o domingo, sino que también hay familias de puestos en las que vas a encontrar que trabajan una semana de día, una semana de noche y tienen una semana de descanso. O gente que tiene, pues en industrias como la extractiva, jornadas de trabajo que son 21 días de trabajo y 7 de descanso. Entonces, los retos en cuanto a esto son retos de control. Y aquí esto está muy amarrado con la cultura y el nivel de evolución que tiene la organización. Porque vas a encontrar empresas donde tienes un carnet y pues utilizas tu carnet para entrar, para salir, o hay ciertos sistemas que utilizan el reconocimiento facial y entonces pueden muy bien marcar cuándo entraste, cuándo saliste, si estás en tu área geográfica de trabajo o si has tratado de ingresar a otra área donde tal vez haya acceso restringido. Pero también hay empresas que están iniciando en un nivel muy básico y que no tienen controles de acceso, que entran a una garita y ahí les toman el nombre, y cuando ves esas situaciones te das cuenta que mientras más manual sea el seguimiento, menos exacto y más retos en cuanto a la precisión de la información tienes para calcular a qué hora entró la gente, a qué hora salió, y con base a eso hacer todo un cálculo de nóminas, ¿verdad? Entonces los controles de entrada y salida van muy, muy amarrados con las jornadas de trabajo que puede tener la organización y obviamente muy amarrados con el nivel de evolución en cuanto a cómo se establecen los controles. No sé, David, desde tu enfoque ya como consultor, ¿cómo lo has visto desde esa otra cara de la moneda? Pues tiene mucha razón, es todo un reto. Y como bien mencionabas, no es tanto por el giro de la empresa que puede generar diferentes manejos, sino que dentro de la empresa se dan cambios en operación. Entonces, a mí me ha tocado ver cómo la gente de recursos humanos les empieza a temblar el ojo cuando de pronto operaciones dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que ahora los empleados trabajen de un horario a otro y cambiando los días de descanso. Entonces, eso es algo que recursos humanos no va a poder impedir, tiene que adecuarse y debe contar con alguna herramienta que le permita gestionar esos cambios y adecuarlos pues casi sobre las rodillas, porque no es de que te avisan con una semana, un mes de antelación. Prácticamente es de un día para otro que tienen que gestionar esos cambios. Entonces, sí, es algo muy retador, son jornadas que cambian constantemente, tienen vida propia. A veces se requiere que trabajen 5 horas, 7 horas, días continuos, que descansen 3 días a la semana y que trabajen 4 y la siguiente semana. Bueno, son tantas combinaciones que se dan ahora en
en estos días, que esa política de que la gente descanse sábado y domingo, pues ya casi va desapareciendo, ¿eh? Ya son pocas empresas, quitando el área administrativa, que realmente trabajan las personas su semana inglesa. Creo que ya ese concepto ya se va hasta perdiendo, ¿no? Entonces sí, es todo un reto este tema del control de horarios y jornadas de trabajo. Así es, Adrián. Claro, claro, con mucha razón todo lo que acaban de mencionar. Y después de definir cómo manejar estos retos de gestión, de control, pues viene la parte complementaria, que yo creo que es lo de cómo compensar, ¿verdad?, el tiempo laborado en base a las políticas, a los beneficios que la empresa dé. Y esto como que se une, ¿no? Yo ya tengo mis horarios, mis rotaciones, cómo yo voy a controlar ese tiempo efectivo laborado y cómo esto lo voy a unir a un cálculo, ¿verdad?, de compensaciones para el empleado. Creo que ahí seguimos la línea. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Bueno, y cuando hablas del cálculo para la compensación, sobre todo el overtime, hay otros elementos también que se deben contemplar porque incrementan el nivel de complejidad del cálculo. Por ejemplo, hay que estar muy pendiente de los temas de la legislación local, que si trabajaste en un día de descanso, que si trabajaste en un día de asueto, que si el turno era nocturno, era mixto. También influyen las políticas internas de la organización, ¿verdad?, para el cálculo no solo el overtime, sino del salario en general, porque hay empresas que tienen políticas internas relacionadas con días incrementales de vacaciones alineados a los años de trabajo que tú tienes en la organización. Y otro elemento que también le suma complejidad al cálculo de las prestaciones, al cálculo del salario, al cálculo del overtime, es si estamos hablando de una empresa multinacional que tiene presencia en diferentes países con legislaciones que pueden ser parecidas, pero no son iguales y no son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo encontrar uno como gestor del talento soluciones que nos ayuden a ser exactos en cada país donde mi organización tiene unidades de negocio? ¿Cómo hacer ese cálculo preciso? Y otra cosa muy importante, cómo ir saliendo de las altas horas que nos puede llevar el trabajar una nómina para que sea un proceso mucho más automatizado que nos permita a los profesionales de la gestión del talento humano tener mejor y más tiempo para conversar con la gente, para darle seguimiento al desempeño del personal y ser más eficaces. Yo creo que algo de lo que tiene la inteligencia artificial que puede ayudar mucho a la gestión del talento humano es que nos puede descargar y nos puede ayudar a tener más tiempo para impactar de una forma más estratégica la organización, pero ojo, siempre lo administrativo, lo operativo debe ser exacto y preciso. Y tienes toda la razón, porque ese tema del cálculo de lo que se le paga a los empleados es lo que cierra el círculo. Y de hecho, pues es de lo más complicado. Yo, en la experiencia que tengo de implementaciones, pues la gente de nómina de recursos humanos, pues realmente, si no con miedo, pero sí con mucho cuidado, debe tener en cuenta que el pago debe ser exacto, porque los empleados parece que no, pero ellos ya saben cuánto trabajaron y cuánto van a recibir. Entonces, el sistema que manejen para el cálculo debe ser eficaz, debe ser oportuno, porque todas esas incidencias que estamos comentando deben estar listas para el momento de pago y deben ser exactas porque los empleados saben cuánto tiempo laboraron y quieren que en consecuencia se les pague de esa forma. Y pues ahorita los retos que tienen muchas empresas de las que tú mencionabas es que ya el tiempo ya no se paga por default, ¿no? Ya muchos trabajan por destajo. Entonces se combina el pago ordinario, si quieren llamarlo así, más el tiempo extra. Y eso aunado a la complejidad de las diferentes legislaciones y que a veces cada empresa tiene su interpretación muy particular de lo que es la parte legal, pues sí, esto cada vez la bola se va haciendo más grande y más compleja y siempre
pues debe ser exacto y debemos tener algún mecanismo, algún sistema, alguna herramienta que nos ayude a hacerlo más ágilmente. Entonces sí, es todo un reto este tema de cálculo de horas y de pago a los empleados. Y recordemos que a mí algo de lo que más me gusta de la gestión del talento humano es que donde lo veas es una gestión integrada y todo está amarrado. La complejidad de ver cómo desde una descripción de puesto tú tienes los elementos para reclutar y contratar adecuadamente, cómo también basándote en tu job description tienes la oportunidad de capacitar, de evaluar el desempeño, de remunerar adecuadamente a tu personal. Todo está intrínsecamente relacionado y creo que por eso es que debemos buscar soluciones que sean integradas. Yo me puse a pensar ahora con lo que mencionaba David, el tema de las vacaciones, ¿verdad? Y cómo muchas veces en empresas que no tienen un sistema que la soporte adecuadamente, te ves a fin de mes con tu analista de compensaciones y beneficios revisando la nómina y diciendo, ok, el overtime, ¿cuántos días hizo? Porque tantos. Hizo tantas horas extras que realmente me preocupa. ¿Será que no necesitamos una posición extra en esa área? Eso sucede. O también estás identificando, bueno, esta persona tomó vacaciones, quiero ver el respaldo. Ah, sí, es que perdí la hoja de vacaciones o no hay un soporte que valide. Entonces, ¿cómo crear algo integrado en lo cual yo me pueda sentir cómodo, seguro de que mi payroll está bien ejecutado? Y algo que mencionaba David que es sumamente importante. Si una empresa tiene 300 empleados, el analista de compensaciones y beneficios cada mes tiene 300 auditores que, como bien decía David, saben muy bien lo que trabajaron, calculan y tienen el derecho a cuestionar si encuentran que hay ciertos gaps o ciertas cosas que no están claras. Y también cómo sembrar en los empleados la confianza en la gestión de su pago, de tal manera que cuando reciban su voucher, ya sea en electrónico o en físico, digan, está bien, confío en estos números porque consistentemente Recursos Humanos ha sido muy exacto, muy oportuno, como bien decías, David. Totalmente de acuerdo con ustedes. Y de hecho mencionaron dos cosas muy interesantes. Estamos hablando de la compensación. David mencionó el tema de destajo, que es parte también del control de turnos y horarios, pero tiene otra lógica, ¿no? Ahí mezclamos productividad con tiempo laborado. Entonces se hace una mezcla un poco más compleja, si lo quieren ver así, y tenemos que responder con soluciones y herramientas a estos retos también. Y en la parte también de compensaciones, pues también se unen, ¿no? O sea, si vamos a pagar por productividad, por hora laborada, ¿cómo voy a compensar yo al empleado? Y cómo el empleado puede tener, como dices, el derecho a reclamar o a auditar, ¿verdad? Su tiempo y su compensación. Entonces es súper interesante. Y esto nos lleva a lo que nosotros le llamamos reportes o revisión de reportes para toma de decisiones, porque luego de todo este control de tiempo y que esto nos lleve al cálculo de compensaciones, ¿cómo nosotros vamos a tomar decisiones para optimizar el proceso? Como bien decías, Alfredo, tenemos un trabajo con 10 personas trabajando en cierto proceso y resulta de que el overtime se nos dispara. ¿Qué decisión tenemos que tomar? ¿Será necesario contratar más personal para que el overtime baje y con eso podamos cubrir otra plaza, por ejemplo? ¿O cómo ves esa parte? Mira, yo creo que ahí tocaste un punto que es vital. Yo sí creo que aparte de la operacionalización de la ejecución de la nómina, de la planilla, de las horas extras con vacaciones incluidas, en qué fecha empezó a trabajar la persona, o en qué fecha terminó, si estamos calculando la liquidación de un colaborador, es muy importante el contar con la capacidad de analizar nuestra data. No es solo para salir de cada pago mensualmente. Nosotros debemos pensar mucho también en la reportería
y en identificar cómo está el overtime mes a mes, cómo está el acumulado de enero a qué fecha es hoy. Hoy es 17 de junio. ¿Cómo está ese acumulado del overtime? ¿Cuáles son las áreas que tienen más overtime? ¿Cuáles son las personas que perciben más pago por el sobretiempo? Y hacer esos análisis e identificar si la naturaleza del trabajo se puede mejorar, si la distribución de las cargas de trabajo se puede cambiar, si se puede preparar un business case y decir, miren, tengo a este soldador que realmente, pues, por lo que veo que gana de horas extras, pues le está yendo muy bien, pero yo me imagino que este señor solo llega a dormir 6 horas a su casa y regresa, y estamos afectando la vida personal de la empresa, de la persona, perdón. Estamos trabajando de una forma desbalanceada, y acordémonos que realmente debemos buscar ser embajadores de que la gestión del talento es lo más importante, que las personas son lo más importante, pero no solo para que esté pegado a una pared, sino que en nuestros procesos, en nuestra transacción del día a día, eso se tome en cuenta. Entonces, sí creo que también es muy importante contar con el nivel de reportes para que sin batallar sacando en Excel todo y que nos tardemos horas, podamos llevar a la alta dirección información para la correcta toma de decisiones. Vivimos en un mundo muy dinámico y muy rápido, y yo pues he tenido la oportunidad y el honor de muchas veces reportar a grupos corporativos fuera del país, y cuando ellos me piden el overtime de un área en los últimos 3 años, pues esperan hoy. No esperan que hoy es jueves, entonces yo les diga, mira, es que tengo que hacerlo todo muy mecánicamente, entonces, o muy manualmente, el lunes te lo puedo entregar, ¿verdad? Entonces, vuelve otra vez, no solo es el reto de generar algo que nos resuelva el mes, sino los reportes adecuados para la correcta toma de decisiones. Y también hay otro aspecto muy importante, porque en los diferentes países existen controles legales y fiscales. ¿A qué me refiero? Aquí en México es muy común que un instituto que se llama el Seguro Social, pues está auditando constantemente el tiempo extra, porque sobre eso identifica que hay un pago de sobresueldo y que no se está informando. Entonces, las empresas deben tener herramientas y estar preparadas para cuando les llegue una auditoría, no solamente interna, sino también de alguna instancia legal, pues estar listos con la información de realmente cuánto fue el tiempo que estuvo trabajando, que se le pagó al empleado y que todo está al corriente. Entonces, es un aspecto que también las empresas deben tener en cuenta, que el pago y el tiempo, el control que se haga sobre el tiempo laborado les afecta también fiscal y laboralmente. Entonces, la herramienta debe ser muy completa para poder entregar ese tipo de información y estar preparados y no causarle un desfalco a la empresa por algún mal manejo en el cálculo del tiempo y de lo que se le paga a los empleados. Exacto, y algo muy importante también, un elemento fundamental es el seguimiento del budget. Yo tuve un jefe que con mucha sabiduría me decía, mira Alfredo, la correcta ejecución del budget para mí es que realmente estás implementando la estrategia del negocio. Claro. O sea, realmente ser exactos, trimestralmente manejarlo adecuadamente. Y algo que también viene a ser un tema conceptual, la hora extra es porque surgió un trabajo extra. Sin embargo, en mi experiencia de más de 20 años en la gestión del talento humano, veo que muchas veces la hora extra viene pagándose porque así se ha pagado, ¿verdad? Sí, es como una costumbre y está mal si no hay horas extras. Y debería ser al revés, ¿no? Porque creo que una hora extra nos implica que algo hubo un atraso, tenemos una emergencia. O hay un proyecto especial que surgió y que se debe llevar a cabo. Correcto, debería ser una excepción y no la regla. Exacto, pero realmente yo pues he visto a veces que uno de los mayores retos que tiene el área de gestión del talento es, y que pues están todas las demás áreas de una organización involucradas, cuando ves las horas extras que se pagan versus lo presupuestado, hay un gap a veces impresionante, y eso también nos llama a la reflexión de que nosotros debemos colaborar como socios estratégicos del negocio en todo, incluso en el control de los costos, ¿verdad? Y
Creo que en ese aspecto cada gerente debe poder defender muy bien las horas extras de su departamento en cada semana y en cada mes, explicando por qué se dieron, no únicamente porque pues así se han dado, y porque si no también a nivel de empleado viene eso a ser parte de mi budget personal, ¿verdad? Entonces, si se reducen muy dramáticamente me afectan, entonces debemos tener siempre control de eso y tenemos que alinear la ejecución de nuestra nómina a la generación de los reportes adecuados, teniendo como marco de trabajo general el budget aprobado por la organización. Claro, muy importante eso. David, ¿quieres agregar algo al respecto? No, es cierto, ya en las empresas del tipo esto ya parece que es tiempo ordinario, ¿no? Y Claro. yo creo que la información que proporcione la herramienta o el sistema con el que lleves este tipo de información es muy importante para que la alta gerencia tenga una referencia, una gran visión de lo que está pagando y lo que está pasando con su empresa, ¿no? Entonces, definitivamente el tiempo extra es algo que debería gestionarse mucho mejor en las empresas y para eso pues, necesitan una buena herramienta que les permita cerrar, como dije, el momento del círculo, ¿no? El cálculo, el pago y también el análisis del tiempo extra. Bueno, Claro. y también automatizar otros procesos, porque, por ejemplo, creo que es bien válido porque puede afectar el manejo de la nómina y está relacionado con la necesidad de control, procesos como las solicitudes de permisos para ausentarse, procesos como las solicitudes de vacaciones. Está el reto ahora de la pandemia, o sea, imagínate, yo creo que nadie se le ha de pensar así, pero pues tal vez hay gente que diga, bueno, David es mi jefe, él está en otro lugar, entonces voy a decirle al mensajero, voy a imprimir aquí mi solicitud de vacaciones y le voy a pedir al mensajero que se la lleve. O sea, ¿te imaginas si alguien piensa así, lo que se pierde en tiempo, en horas hombre? Debemos buscar siempre la forma más adecuada de hacer las cosas y la más sencilla. Y creo que si algo ha dejado de bueno el COVID-19, primero es que nos han demostrado que la gente puede trabajar desde su casa, que la gente es responsable. Hay posiciones o ciertos puestos de trabajo en los cuales no es posible, pero muchísimos sí se demostró. Y segundo, tenemos la capacidad informática para gestionar este tipo de trámites administrativos de una forma más flawless, ¿verdad? Más sin contratiempos. Y creo que hay que buscarlas y aprovechar esas oportunidades. Totalmente de acuerdo. Bueno, esto nos lleva a concluir, vámonos al tema de conclusiones con todo lo que hemos conversado, que unificando todos estos puntos que hemos hablado, yo lo resumiría, no sé si ustedes están de acuerdo, yo lo resumiría en 4 fases. Nosotros, las empresas planifican su tiempo, su presupuesto. Esta planificación lo llevan ya a una ejecución. Esta ejecución en el tema de marcaje, pues es una captura de datos, ¿no? De entradas y salidas. Después de esta captura de datos viene el análisis. El análisis, el cálculo de las compensaciones. Y finalmente viene el reporte o el analytics que hacemos de todo lo ejecutado, lo presupuestado versus lo ejecutado, donde tengo altas de overtime, cómo puedo minimizar, cómo puedo optimizar los procesos, o la planificación, de hecho, nos puede llevar al inicio, ¿no? No estamos planificando bien, o puede ser que necesitemos mejorar la parte de captura de datos, que es otra, ahí entra un poco de tecnología. Entonces, todo este ciclo, desde planificación, control, ejecución, control y análisis, pues nos lleva a buscar las oportunidades de mejora en cada una de las diferentes industrias y empresas que tenemos, ¿no? Que hemos visto en el mercado. No sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo como tal y como tú lo dices, Adrián, como la forma de trabajar. Es el famoso ciclo de Deming, ¿verdad? Y ha sido la piedra angular de la gestión de las organizaciones durante mucho tiempo, y aunque hay metodologías, procedimientos o sistemas nuevos que han venido a agilizar la dinámica de las organizaciones, sigue siendo la piedra angular
el planificar, hacer, verificar y actuar, ¿verdad? Entonces, creo que es un esquema de pensamiento válido para cualquier tipo de organización. Creo sinceramente que los procesos de gestión del talento humano son sujetos de mucho análisis, se pueden sacar muchos datos, se puede analizar muchísimo. Creo que la gestión del talento se puede volver mucho más numérica y creo que en la medida en la que se vuelva más numérica va a estar más alineada con los otros procesos de la organización. Yo siempre le he dicho a mis equipos de trabajo, no nos quedemos únicamente en que el candidato es bueno y me cayó bien, o que el desempeño estuvo bien, o que el curso es bonito, sino asignemos métricas, digamos que qué competencias tiene el candidato, en qué niveles, cuál fue el porcentaje de desempeño del empleado, en qué objetivos estratégicos, cuál fue el nivel de satisfacción del jefe que envió a Alfredo Mendizábal a recibir tal curso respecto a cómo Alfredo Mendizábal está aplicando ese curso en su trabajo. Entonces, si creemos que aplicando métricas podemos realmente alinear la gestión del talento humano a los demás procesos organizacionales, obviamente el contar con soluciones integradas que nos faciliten la vida en recursos humanos es vital. Claro, claro. Y esto nos lleva a cómo integrar la tecnología o las soluciones o herramientas en los procesos, porque yo he visto en mi experiencia muchas empresas, por ejemplo, que son muy fuertes en planificar, pero no tienen herramientas, por ejemplo, para el control. No tienen biométricos, no tienen puestos de control de tiempo, no tienen la infraestructura necesaria para verificar si la planificación se ejecuta acorde, si el tiempo laborado es efectivo, si hay muchos trabajos, tiempos muertos, toda esa parte que es un reto llegar para empresas muy grandes que tienen una fuerza de trabajo grande, pues llegar a controlar esta parte, ¿no? También he visto, por ejemplo, que hay empresas que tienen mucha infraestructura en la parte de captura de datos, pero no tienen políticas bien definidas, no tienen una planificación consistente, que al final tampoco encuentran como el uso óptimo, ¿verdad? De las herramientas y al final no tienen lo que buscan. Entonces, yo lo veo de esta cierta forma, no sé, David, ¿qué opinas, Alfredo? Pues sí, sí es muy importante que las empresas cuenten con un balance, ¿no? En su forma de trabajo, en la planificación y en la operación. Y esto yo creo que una herramienta que les permita gestionar toda esa parte es lo que necesitan para poder llevar un control a tiempo y un pago oportuno, pero también que tengan información en línea, ¿no? Incluso ahorita con ese tema de la pandemia, pues hay empresas que requieren que su personal esté trabajando todo esto desde casa. Entonces también una herramienta web que les permita trabajar remotamente toda esta información que yo les puedo decir que hace tiempo era impensable que todo este tema de marcaje quedara fuera de la empresa, y yo he visto muchas empresas con las que he trabajado que exitosamente han podido gestionar su departamento de recursos humanos y área de nómina desde casa, toda esta parte de nómina. Entonces, yo creo que todo esto lo que nos lleva a pensar es que la herramienta es muy importante para que tanto el área operativa como el área que toma decisiones tenga información y procesos más limpios. Y sobre todo que ya no sean manuales como antes se hacía todo en Excel, ¿no? Decíamos que una empresa de excelencia porque todo lo hacía en Excel, y eso pues complica tener información oportuna y de análisis, ¿no? Claro, sí, debemos ser ágiles y como bien decía Adrián, debemos trabajar con los sistemas, políticas, procedimientos, valores organizacionales y soluciones informáticas alineados para que se cree sinergia, ¿verdad? En lugar de que vengan a matar el esfuerzo de un sistema a otro sistema, que se cree sinergia, ¿verdad? Entonces, sumamente relevante. Este es un tema apasionante y en sí la gestión del talento lo es. De acuerdo, de acuerdo. Tenemos el tiempo contado, pero creo que abordamos los temas principales. Yo resumiría, no sé si cada uno damos nuestro resumen, yo lo resumiría en que, bueno, las empresas tienen que buscar, la organización debe buscar la optimización, ¿verdad?
los costos, la planificación, cómo mejorar también la captura de datos y cómo tener reportes ideales, certeros, funcionales, que los lleven a tomar decisiones correctas, ¿verdad? No sé cómo lo ven resumen, como profesional del talento humano, es que debemos entender que las capacidades, los conocimientos, las habilidades que nos han traído hasta donde estamos exitosamente hoy ya no van a ser suficientes para emprender la jornada que está frente a nosotros en cuanto a gestión del talento humano. Entonces debemos tener la capacidad de desaprender, aprender cosas nuevas y la humildad para decir, bueno, viene algo que yo no conozco, quiero conocerlo. Si quiero ser vigente, si quiero tener, estar actualizado y estar competitivo en el mercado laboral en el que actualmente estamos, debemos comprender que la tecnología es fundamental y que en la medida en la que implementemos la tecnología en nuestra gestión, vamos a ser mucho más exitosos. Buenísimo. David. Pues como resumen y tomando como experiencia que he tenido en las implementaciones de módulos de marcaje, pues sí es importante que las empresas proporcionen una herramienta eficaz, porque cuando hemos llegado a empresas que no tienen más que un Excel, pues es impactante ver que su trabajo no es de una jornada normal, ¿no? Van trabajando incluso hasta más tiempo extra que del personal que están controlando. Entonces, es desgastante, ¿no? Es desgastante porque no solamente es el tiempo que invierten de más, sino que pues a veces no es tan exacto como se quisiera, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas deben de buscar una herramienta que les permita gestionar correctamente todo el control y pago de horas extras, también para que su personal de recursos humanos pues tenga más tiempo para hacer otro tipo de labores que podrían ser un poco más administrativas y más de gestión. De acuerdo contigo, David. Igual, Alfredo, creo que hemos pegado en el clavo, ¿verdad? En todos los aspectos importantes para este tema del marcaje y el control de personal. ¿Quieren agregar algo antes de finalizar? Bueno, pues de mi parte agradecerles el espacio. Como siempre, las conversaciones con ustedes son enriquecedoras. Creo que aprendemos todos el uno del otro. Y pues sigamos adelante buscando cómo apoyar más y de mejor forma la gestión del talento humano, porque las personas se lo merecen. Pues igualmente, totalmente de acuerdo. La experiencia es enriquecedora. Hablar con expertos como ustedes, pues abre un poco más la visión de lo que uno hace realmente en el trabajo, y pues espero que a todos nos sirva y aprendamos juntos y sigamos en esta línea. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Los invito a que sigan de cerca todos los nuevos temas de nuestros podcasts. Estén pendientes de las publicaciones en LinkedIn y en Twitter. También pueden conectarse a los nuevos episodios en vivo o escucharlos, ¿verdad? Los anteriores que ya hemos tenido. Están en nuestras plataformas, el blog de Visual K, en LinkedIn, en YouTube, en Deezer, en Apple Music y en Spotify. Los temas que pueden ser de su interés: está la información analítica, el marcaje, la rotación de personal en turnos que acabamos de conversar, la integración del sistema financiero, está también la centralización y operaciones de multiempresa, el reclutamiento y la selección, que es un tema muy interesante, la evaluación de desempeño, que también es muy interesante que lo vean, y la transformación digital, que engloba pues todos los procesos y cómo llevamos todo esto al manejo con plataformas digitales y de información. Así que los invito a que nos sigan de cerca. Gracias. Hasta la próxima.